Buenos días a todos. Decía que buenos días a todas, buenos días a todos. Un martes más aquí en Radio Clara en Es lo que hay. Pues vamos con ello. La noticia de hoy, bueno, hay muchas noticias por ahí, pero la que nos interesa destacar o sobre la que vamos a empezar a charlar es el resultado de las elecciones en Portugal. Antonio Costa, primer ministro, se supone que va a seguir siendo de Portugal y era hasta ahora líder del Partido Socialista Portugués, ha ganado las elecciones por mayoría absoluta, contra pronósticos de encuestadores y demás demoscopias del país. Se han pegado un batacazo los que estaban en la Ceringonza, es decir, Partido Comunista y el Bloco de Esquerras. Y otra información que podríamos destacar de esas elecciones es la subida de la extrema derecha, se coloca como tercer partido, y Ruiz Ríos, que es el Partido Socialdemócrata portugués, no confundir con nada con socialdemócrata, es un PP a la portuguesa, pues ha quedado igual que estaba, pero eso significa que puede ser que tenga que presentar incluso su dimisión, según le escuchábamos a él mismo en la noche del domingo. Bueno, hay más informaciones si se quiere hablar, pero en fin, eso es lo más significativo y ahora tú te toca analizar, darle vueltas y contarnos cosas. Sí, porque a mí me parece que hay aquí dos derivadas, por aquello de que cuando la barba de tu vecino veas pelar por el gas las tuyas a remojar, que son necesario matizar bastante, ¿no? O subrayar, más allá de los resultados del país vecino, más allá de que gane este o el otro, o que suba este o suba el otro, hay dos derivadas que a mí me interesan mucho por la aplicación que puedan tener en España. Una es obvia, la hablaremos después, que es la extrema derecha, pero la otra, además la conectaremos con algunas cosas en la segunda parte del programa que han tenido lugar este pasado fin de semana en Madrid, pero la primera que a mí me interesa subrayar es eh, el partido que le está sacando el gobierno español al resultado de las elecciones en Portugal. Está viniendo a decirle a aquellos partidos que han apoyado al gobierno en esta legislatura, el gobierno de coalición de Pedro Sánchez, mirad lo que pasa en Portugal cuando os salís de la foto y ya veis, tenemos unas elecciones el próximo, perdón, las elecciones, tenemos una votación muy importante sobre la reforma laboral en el Congreso de los Diputados español el próximo jueves. Y fijaros, no seáis malos y votad que sí a la reforma laboral, porque luego mirad cómo el electorado pasa factura. Mirad lo que le ha sucedido al bloque portugués de izquierdas y al Partido Comunista, que se han salido de la foto, se negaron a apoyar los presupuestos en particular porque no se tomaba en consideración el aumento que estaban solicitando estos partidos de izquierda del salario mínimo interprofesional en Portugal, que es el más bajo de Europa, uno de los más bajos de Europa, y como se han salido a la foto, el electorado les ha castigado. No se aprobaron aquellos presupuestos de Antonio Costa, del Partido Socialista, y mira, castigo. Claro, esto es un argumento falsario de toda falsedad. Es decir, esa no es la razón ni única ni exclusiva por la cual los partidos de izquierda han pegado un tremendo batacazo en estas elecciones legislativas, hay que recordarlo, legislativas en el país vecino, en la Lusitania querida. Ni mucho menos, parece que la gente olvida que en octubre de 2021 y se ha pasado por encima de los análisis que se han hecho de estas elecciones, pero hace no más de un año y poquito, hubo también elecciones a la presidencia del país en Portugal. En aquellas elecciones hubo una victoria aplastante
del que venía siendo presidente conservador del país, el señor Marcelo Rebelo de Sousa, que ganó con un 60 y pico por ciento, aunque con mucha más abstención que la que ha habido ahora, porque entonces la elección era solamente a la nominación a presidente por elección directa. Recordemos que Portugal tiene un sistema político bastante parecido al francés, es decir, bastante presidencialista, aunque bueno, con menos facultades Sí. que las que tiene el presidente francés, pero sí en cuanto al sistema de elección, es decir, por parte con sufragio directo por parte de los electores, ¿no? Y ya en aquellas elecciones de octubre de 2021, los candidatos de la izquierda superaron apenas el 21 y pico por ciento de los votos y hubo un auténtico colapso del propio Partido Socialista entonces, con una candidata que se presentó con apoyo dividido dentro de su propio partido, que era Ana Gómez, y a la que el señor Costa, ahora flamante ganador, pues no terminó de apoyar abiertamente. Y esto produjo una debacle, un arrastre en caída libre, no solamente del Partido Socialista, sino también del candidato comunista Joao Ferreira, que estaba apoyado por los verdes, como es habitual allí, y del bloco, ¿no? Ahora ese fenómeno de caída libre se ha agudizado. Es decir, todavía tienen menos que entonces. Por entonces, los comunistas y los verdes sacaron un 4,32% y el bloco de izquierda sacó un 10% aproximadamente. Bueno, tenían un 10% y se quedaron un 3,95% y ahora más o menos están por el estilo. Es decir, bueno, un poco más, pero porque también ha habido una mucha mayor participación. Entonces, a mí me parece que hay además una segunda derivada, no solamente el falseamiento que está tratando de hacerse la interpretación de los resultados de manera absolutamente interesada por parte del gobierno español de Pedro Sánchez y de sus voceros oficiales en los medios de comunicación, sino que además ahí, tú antes has dicho, vaya patinazo de los encuestadores que daban a la socialdemocracia portuguesa pues prácticamente un empate técnico. Qué bien le ha venido esas encuestas, digo yo, al Partido Socialista Portugués, para que hubiera una concentración de voto en torno al Partido Socialista en detrimento de los partidos de izquierda a los que se ha tratado por todos los medios de sacar del juego político. Esto no es una cuestión que diga yo, es una cuestión que tiene mucho que ver con todos los que han utilizado, empezando por el presidente del Parlamento del país, que es el que decide disolver el Parlamento, cuando efectivamente así se lo solicita el señor Costa de manera bastante, y lo hace de manera bastante rápida, en contra del criterio y de la petición expresa que le habían hecho los partidos de izquierda, a los que esa convocatoria anticipadísima de elecciones les pilla a pie cambiado. Es decir, aquí ha habido una confluencia de intereses de la izquierda moderada, por llamarlo de alguna forma, de la socialdemocracia portuguesa de toda la vida, que en realidad es el Partido Socialista heredero de Mario Soares, y de la Es un derecha. partido de derechas, allí no hay prácticamente otro partido de derechas. Claro, sí, la socialdemocracia, me refiero, del Partido Socialista y la llamada Partido Socialdemócrata Portugués, Es un que en partido realidad es socialista. la derecha. Mm. Esto ha habido, como digo, una confluencia de intereses por los dos lados para sacar fuera del tablero político a las fuerzas de izquierda de la jerigonza que tanto resquemor habían suscitado durante estos 4 años de cohabitación con las fuerzas tradicionales portuguesas y que hacen que hayan aprovechado la mejor ocasión desde un punto de vista de estrategia política para pillarlas a pie cambiado como así ha sucedido, ¿no? Entonces, eso no hubiera producido, no se hubiera producido esa concentración de voto por el mal menor
bueno, pues del vencedor Antonio Costa y del Partido Socialista, si no se hubiera producido el efecto miedo de es que o me votáis a mí o viene la derecha portuguesa y gana. Es que son mensajes y trucos y tacticismos y estrategias políticas tan similares a las que se utilizan en España. Acordémonos de aquella alerta antifascista, acordémonos de cómo la concentración de voto, siempre que hay una estrategia de miedo, se produce en favor del partido más moderado de una de las opciones, y que eso supone un desgaste brutal desde el punto de vista electoral para aquellas posiciones que son más extremas, aunque lo extremo sea, entre otras cosas, pues pedir un aumento del salario mínimo interprofesional, que como digo fue el gran caballo de batalla por el cual no se aprobaron los presupuestos para el año 2022 en la Cámara Portuguesa del pasado mes de octubre. O sea que aquí no hay resultados inocentes. A eso le No hay, llaman voto útil normalmente, ¿no? A toda esta así es, presión de o me así votáis a es. mí o vienen los otros. Así es, así es. Vamos a ver, un voto útil que por otra parte, y esta sería una segunda parte, no obedece solo a un trasvase de votos del bloque de izquierdas que se va junto con el voto del Partido Comunista y del Partido Verde al Partido Socialista, porque si tomamos en cuenta bien los resultados, vemos cómo el Partido Socialista crece 5 puntos, del 36 al 41, en números redondos, con 5 puntos y medio, pero los partidos de izquierda portuguesa realmente no pierden tanto respecto a los resultados que ya tenían. Es decir, es verdad que, pues fíjate, gana el Partido Socialista pues de 110, 108, 117, 9 escaños, eh, pero es que el bloco va de 19 a 5, baja de 19 que tenía a 5. Es Pero mucho, claro, si tomamos los resultados, es bastante perder. Si lo contamos sí, es mucho perder, en es mucho escaños, perder. es mucha tela. Es mucho perder. Y el centro, aquí iba yo, la coalición democrática unitaria, que es como se ha llamado al bloque formado por el Partido Comunista y los Verdes, baja de 12 a 6 diputados. Pero claro, es que estamos tomando los resultados Mm. de las anteriores legislativas. No estamos teniendo en cuenta esa parada intermedia que hubo para las elecciones a presidente del país, a presidente de la República Portuguesa, del año pasado, donde ya estas bajadas fueron muy, muy, muy significativas. Y si el Partido Socialista ha subido 9 escaños y resulta que el bloco ha perdido, pues a ver que haga las cuentas, 14 nada menos, y la CDU, el Partido Comunista y los Verdes en definitiva, ha bajado de 12 a 6, es decir, ha perdido 6, pues a ver, 6 y 14 son 20. De 20 que han perdido entre los dos a 9 que ha ganado el Partido Socialista, ¿dónde han ido el resto? Y aquí entra Los un amigos de la elemento, extrema derecha. claro, aquí entra un elemento, porque claro, uno podría decir, bueno, se ha podido ir a la abstención. No, pero es que no ha habido abstención. Es decir, es que ha habido mayor Al revés. participación que nunca, Eso es, al revés. aunque prácticamente nunca. Por lo tanto, no se han perdido en la abstención, Mm. salvo que pudiera segmentarse que la abstención que sí se ha quedado en casa pertenezca precisamente a estos partidos que, bueno, pues porque no, a juicio de los electores o de su propio electorado, esto no acreditan, no justifican el interés en ir a votarlos en la actual coyuntura, en donde existe, prácticamente ha habido una sobrerepresentación por parte de los medios de comunicación portugueses desde hace un año para acá, en la que se instalaba a estos partidos políticos en la protesta por la protesta, mientras se hacía una apelación al sentido común y a la moderación y a que en Europa nos miran bien y que somos bueno, poco menos que el modelo a seguir de gestión, etcétera, etcétera, y esa gestión, por tanto, la maximiza con fines de
y con perfil de estadista, el señor Costa desde el Partido Socialista, ¿no? Cosa que es más fácil de hacer cuando tú eres el partido mayoritario de gobierno en una coalición. Esto es que eso vuelve a ser un argumento falsario, pero sin embargo son argumentos que funcionan muy bien desde el punto de vista de propaganda electoral, sobre todo cuando, como digo, hemos visto que se han utilizado la cocina de las encuestas para generar una falsa sensación de igualdad, incluso de empate técnico se hablaba con la derecha, que permitiera concentrar definitivamente todo el voto de los que han ido a votar en un partido concreto, ¿no? Y ahí vemos que, bueno, pues Ruiz Río, del partido de la derecha, del Partido Socialdemócrata Portugués, se dice, era un globo inflado por las encuestas. ¿Cómo que inflado por las encuestas? Será inflado por los encuestadores, por las compañías que hacen encuestas demoscópicas, que sabemos que pueden sesgar sustancialmente los resultados a obtener, no solamente con la aplicación de coeficientes que hacen que haya una oscilación respecto de los resultados de la muestra, sino incluso seleccionando la muestra de votantes presuntos o potenciales a los que tú consultas, ¿no? Es decir, que el uso de las encuestas es muy significativo. A mí cada vez que me encuentro con un resultado de estos, en donde el resultado final en las urnas no se parece en nada con el resultado de las encuestas, siempre llego a la misma conclusión. No puede ser, eso no puede ser casualidad. No se pueden equivocar todas y no se pueden equivocar todas, por tanto. ¿O es que qué pasa? ¿Que todos los portugueses se han dedicado a mentir sistemáticamente y en bloque a los encuestadores? No, no puede ser. Se trata evidentemente de encuestas que han sido intencionadamente cocinadas para obtener un resultado que era el resultado que le interesaba a determinadas personas. Y esto es altísimamente peligroso porque demuestra cómo las encuestas no solamente cocinan ya los estados de opinión en las fases intermedias de una legislatura, cuando va a haber una aprobación de una determinada ley o cuando se quiere condicionar a la opinión pública respecto a una determinada ley o respecto de una determinada medida, sino que permiten además, como vemos, cuestionar, interferir la intención real de voto, generando una apariencia de algo que luego no se va a producir, pero que tiene consecuencias en el desplazamiento o corrimiento de amplia parte de los votantes en su voluntad de voto, ¿no? Esto es muy perturbador. A mí me parece que hay que fijarse más en el tema del papel que juegan las encuestas políticas hoy día. Ya sé que es un tema muy difícil de demostrar, es muy difícil de desmontar, pero y que además los partidos de la izquierda que puedan tener representación institucional en las democracias europeas generalmente compiten en unas condiciones de desigualdad absoluta y de inferioridad respecto a su participación en medios de comunicación de masas, y esto es algo esencial, es decir, se sabe que quien tiene el dinero tiene los medios de comunicación de masas, tiene prácticamente ganadas las elecciones, y a mí me asusta realmente pensar cómo en Portugal, en este caso concreto, en estas elecciones concretas, se han aliado tanto el poder de las encuestas como la forma en la cual la derecha institucional representada en el Parlamento se ha aliado con los intereses del Partido Socialista para tratar de desarticular definitivamente a la jerigonza y dejar fuera del tablero político a los partidos con representación parlamentaria de izquierdas, de verdad, de la izquierda, ¿no? En fin, no me parecen resultados nada bonitos para los intereses populares, porque lo que nos viene a decir es, mire usted, como usted no tiene la posibilidad de gobernar directamente, porque aunque usted defienda cosas que en principio van en defensa de todos, que tienen que ver con exigencias de garantías en materia sanitaria, en materia de educación pública y en materia de salario mínimo interprofesional, como ha sido el caso de los motivos por los cuales en el país vecino se tuvo que disolver el Parlamento a consecuencia de la no aprobación del presupuesto, pues, y como hay otros
que a su esfera o compartiendo hasta cierto punto escenario político, pero sobre todo mediático, son más, entre comillas, manipulables y no que dirigen ellos directamente. Lo digo porque es muy similar a lo que ocurre aquí con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, ¿no? Son, digamos, institucionalmente más vestidos, más digeribles que ustedes. A ustedes les colocamos en el ejercicio permanente de la protesta, de la minoría, de esto para qué sirve, y se enredan ustedes por cualquier cosa, no tienen miras más allá del Estado, sacamos, o sea, más allá de su propia agenda política. Su agenda política no es para todo el mundo, porque hay unos señores que dicen que estos son los señores, su agenda política no es para todo el mundo. No es porque no lo sea así, porque puede serlo perfectamente. En consecuencia de eso, ya ve usted que el electorado castiga las opciones radicales. Claro, esto permite eliminar de un plumazo de la agenda política las cuestiones que estos partidos suscitan en materia de exigencias, por ejemplo, en el terreno ecologista, permite eliminar del tablero la discusión del tablero público, la discusión, pues yo qué sé, como, que lo hemos visto hace nada con Garzón y el tema de la carne, ¿no? Y el tema de las macrogranjas. Es decir, son debates que alguien tiene que poner encima de la mesa en algún momento y a lo que se basa de huello, no solamente por quien lo plantea, sino sobre todo para sacar de la discusión política ese tipo de temas. De esto no se habla. Vamos a hablar de la buena gestión y vamos a hablar de que, pues, mire usted, es que Portugal es un modelo estupendo, pero resulta que si te pones a analizar verdaderamente qué está sucediendo con Portugal en cuanto a combatir la desigualdad social histórica, pues resulta que no ha avanzado tanto, ¿eh? Que sí, que a nivel de resultados macroeconómicos funciona muy bien, que a nivel de infraestructuras, pues que en definitiva no es más que inversión pública o incluso con ayuda de capital privado, parece que el país está pegando un tirón y oye, enhorabuena y cuánto nos alegramos. Pero en cuanto a redistribución de la riqueza, Sí, amigo, es el, amigo, él amigo. tiene un salario mínimo que está alrededor de los 600 euros y unas pensiones que rondan los 400 euros. Es decir, Claro, que están claro, hay mucha desigualdad social, está muy mal. claro. Entonces, claro, es que esta es la de siempre. Todo muy bonito mientras me hagas legislación cosmética. Es que ha pasado siempre. Todos los gobiernos de izquierda han tenido siempre el mismo problema en el entorno capitalista, que es, mientras tú me hagas legislación cosmética que no toque a fondo la estructura interna del sistema, yo, bueno, te tolero. En el momento que hablamos de lo que hay que hablar, amigo, ahí, ahí, por ahí no vamos a pasar. Y entonces siempre hay una coaligación entre los sectores duros del capital, representados en política, representados en medios de comunicación, digo en política institucional, representados en medios de comunicación y representados en presiones internacionales, que te van a hacer y coaligados con actores que representan desde con una fachada, con una apariencia más moderada y más aparentemente humanista, etcétera, etcétera, que es la tradición asistencialista en apariencia de la socialdemocracia europea, que se juntan para sacar fuera del tablero, es decir, que verdaderamente todo siga igual, aunque parezca que se ha cambiado algo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí no me sorprende lo que ha sucedido en las elecciones portuguesas, se veía venir, me lanza un mensaje especialmente triste y decepcionante respecto a qué posibilidades al menos en el sur de Europa, porque ya no me atrevería a decir tanto en el norte rico, pero en el sur pobre de Europa, pues me lanza un mensaje pues bastante decepcionante respecto a qué posibilidades hay de participación ciudadana política a través de las instituciones representativas burguesas y desde luego lanza un mensaje directo y clarísimo a Podemos, a Esquerra Republicana de Cataluña, a Bildu, a Esquerra Galega y a todos estos partidos que al margen de que puedan tener
un interés prioritario en el orden nacionalista, pero también tienen una agenda social. Y en el discurso de la agenda social, pues les manda un mensaje clarísimo y directo de mirad lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Entonces, de ahí que naturalmente el gobierno del PSOE se haya afanado raudo y veloz a levantar las alarmas y a decir, mirad lo que les ha pasado a vuestros amiguetes del país de al lado, que si vosotros hacéis lo mismo el jueves y no nos votáis y aprobáis la reforma laboral, os vais a quedar retratados delante del electorado, ¿no? Es un poco la política con brocha gorda, ¿no? Está tan horrorosa en donde se vende una apariencia grandilocuente de grandes resultados, el progreso, Europa nos bendice, los españoles nos piden que lleguemos a un acuerdo, los portugueses nos piden que lleguemos a un acuerdo y resulta que vosotros sois incapaces de poneros de acuerdo incluso con los vuestros, así que ¿para qué os vamos a votar? Mira, preferimos darle todo el voto a uno y que se apañen y que esto se haga. ¿Pero qué es lo que se va a hacer? Ah, amigo, pues como andar. ¿Llegar al poder para qué? ¿Para hacer qué? ¿No? Hemos escuchado a Aznar decir este fin de semana, ¿no? En Valladolid, ¿no? Pues llegar al poder ¿para qué? ¿Para hacer qué? Pues eso mismo. ¿Para hacer qué? Ah, eso no importa, porque total, es que lo estamos haciendo muy bien, estamos creando mucho empleo y estamos haciendo muchas carreteras y mira que estamos haciendo hospitales, pero ¿hospitales cuáles? Como el Zendal. Ah, bueno, no, a eso no preguntes. Es decir, estamos haciendo hospitales y punto, que se vean en movimiento. Mucha inauguración, como antiguamente, ¿no? En los tiempos de Rita Barberá. En fin, me pongo sarcástico porque me pongo de mal humor realmente, porque desde este punto de vista, a ver, que luego un personaje tan absolutamente histriónico, no me extraña que que André Ventura sea comparado, el líder de la extrema derecha del partido Basta, ¿no? Que sería la traducción literal, ¿no? de su partido en español, el partido Chega, eh, eh, pues que haya tenido los resultados que ha tenido, bueno, es que en 2021, en octubre, ya tuvo los mismos resultados, ya quedó tercero en el favor del electorado. Y que le llamen Bolsonaro, el Bolsonaro portugués, tampoco me extraña nada. Es decir, hay una tentación constante, ya viene denunciándose sobre todo en materia de activismo antirracista en Portugal, un crescendo constante desde 2010, incluso un poquito antes en Portugal, en donde se estaba generando o fraguando desde el entorno, curiosamente, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que recordemos que en Portugal no significan lo mismo que significaron en su día o que significan en España, es decir, no tienen la misma tradición, porque hubo una revolución de los claveles que todos recordaremos ya demasiado lejos en el recuerdo probablemente, protagonizada justamente por capitanes del ejército, y por tanto en Portugal, una vez se desmanteló la policía de Salazar o se desmanteló parcialmente, parecía que el ogro, el demonio de la extrema derecha nacionalista, enraizada hasta lo más profundo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues era un demonio que allí no afectaba, que se habían vacunado con un enorme antídoto gracias a aquella revolución, a diferencia de España, en donde, bueno, pues todos sabemos que Franco lo dejó todo atado y muy bien atado, particularmente en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa, pues allí no. Y por eso sorprendía más que, como venían denunciando, ya digo, desde hace más de una década, particularmente los activistas y militantes antirracistas en aquel país, que tiene además una población que demográficamente está muy mezclada por sus antiguas colonias en África, etcétera, etcétera, pues es justamente desde ese entorno, desde el entorno particularmente, más que del ejército, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la policía, vamos, va a entendernos, de donde surgen apelaciones a un trasnochado imperialismo portugués,
que recordemos que fue una enorme potencia y que estuvo en guerra en sus colonias, el país probablemente colonizador en África, que más tiempo permaneció y que más tardó en conceder la independencia. Recordemos Angola y recordemos Mozambique, ¿no? Ujú. Lo que es Zimbabue, Angola hasta 1975-76 estaban ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues por esa misma razón, es decir, de hecho está la revolución de los claveles, que es la que provoca la salida definitiva de Angola, ¿no? Por tanto, ahí hay una base, es decir, el recuerdo de esos tiempos imperialistas pasados y de extremo nacionalismo no retrotrae a tanto tiempo como, por ejemplo, el Imperio Español con Cuba en 1898, pasaron luego muchas cosas, ¿no? A partir de ese momento, sino que es mucho más reciente y por tanto mucho más fácil de recuperar en la memoria popular. Así que, bueno, pues André Ventura, pues ya le tenemos ahí, le tenemos instalado, no solamente desde el punto de vista de favor popular como tercera fuerza favorita en las presidenciales del año pasado, sino ahora consolidado en el propio Parlamento, ¿no? Y uno Bueno, de los sitios donde más ha recogido votos, no el que más, de los sitios donde más votos ha recogido es en la zona del Alentejo, que era un bastión comunista. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Es decir, que allá donde el descontento, es ujú, decir, no descontento. voto el escudo social, es que Mm. es muy gracioso, y muy grave, porque, vamos a ver, los portugueses, no podría decir desde fuera, oiga, ¿los portugueses están tontos o qué? O sea, no votas a los partidos que defienden a capa y espada el escudo social, los castigas, y por el contrario, premias a alternativas como esta, que no son más que populismo barato de extrema derecha, apelando a un imperialismo y a un nacionalismo pasado que ya no existe y que de hecho es que no tiene razón de ser en los tiempos actuales para un país como Portugal. Pero muchos Eh, de los motivos por los que la gente vota a esos salvapatrias populistas, como tú acabas de llamar, que en el caso de Chega, es que la izquierda nunca acaba de cumplir aquello con lo que llega al poder, es decir, sus promesas. Vamos a hacer más hospitales, vamos a mejorar las pensiones, vamos a subir el salario mínimo, vamos a, aquí nos venimos a nuestro país, a derogar las reformas laborales, vamos a derogar las leyes mordaza y cuando eso no se cumple, la gente se va al otro lado, al otro extremo, porque los votos no son de nadie. claro, Y la cultura política muchas veces no llega a hacer esas reflexiones que tú te haces. Pues claro, señor del claro. pueblo, de un pueblo, de un lugar lejano en el Alentejo, pues dice, pues estos otros que Pues me cabreo y voto a los contrarios. Claro, es porque el mismo razonamiento de cuando Vox pega el petardazo en Andalucía y mm, entonces todo el mundo se rasga las vestiduras y dice, ¿cómo es posible que los andaluces que han votado sistemáticamente al Partido Socialista de una forma mayoritaria durante tantísimos años y décadas, de pronto voten de una manera tan masiva a un partido como Vox, ¿no? Efectivamente, es el mismo razonamiento y esto lo que nos quiere que enseñar son bastantes cosas aquí en España. Es decir, que, bueno, una y otra vez se confirma lo mismo. sí, No podría ocurrir esta separación de la agenda política pública de aquellos que tratan de poner encima de la mesa los temas de los que realmente hay que hablar, independientemente de que luego pueden estar más acertados o menos y de que tengan un grado de cumplimiento mayor o menor, sin una enorme complicidad en esa exclusión de aquellos que juegan a ser tus amigos, es decir, la socialdemocracia. Y dos, no sería posible ese castigo que los electores destinan tradicionalmente a este tipo de partidos por su falta de cumplimiento de sus promesas, o más que su falta de cumplimiento, porque claro, luego está el argumento clásico, ¿no? De que, bueno, pero claro, ¿tú qué esperas? Pues vótame más, ¿no? Claro, la culpa la tienen los anarquistas, que no van a votar, ¿no? Porque, claro, si nos votarais más, pues tendríamos una correlación de fuerzas mejor
Entonces podríamos imponer más nuestra agenda. Entonces, ahora que lloráis, ¿no? Que es lo que vienen a decir aquí básicamente en el entorno de Podemos, ¿no? Cada vez que les va mal, ¿no? La culpa la tienen los demás. O sea, yo no hago autocrítica nunca, o muy pocas veces. Cuando hago autocrítica la hago de aquella manera. Todo es una cuestión de que los demás no me quieren lo suficiente. Yo, la mayor autocrítica que he escuchado en torno de Podemos fue una vez en la que Pablo Iglesias reconoció en uno de sus, no los últimos batacazos o definitivos, sino uno anterior, cuando no se consumó el sorpaso, que pretendían dar al PSOE, que tenía que reconocer que en algunos territorios españoles, pues la velocidad a la que querían introducir cambios, pues no era posible instaurarla, que los pueblos tienen, y más según qué territorios, tienen sus tiempos y sus tiempos para que calen determinadas ideas, determinadas cosas, que la gente comprenda de una manera generalizada la necesidad de incorporar ciertos cambios, pues es distinta según donde mires. Y que por tanto, pues en las ciudades pueden ir muy rápido, pero si en los pueblos van a la velocidad que van y la realidad de los pueblos es otra, y la de la España vaciada es otra, y de la España que no es la España vaciada ni mucho menos, pero es una España cautiva, porque todavía hay mucho caudillo local y mucho cacique, etcétera, etcétera, es otra, pues que lo conocemos bien pues aquí mismo en la provincia de Valencia, en el sur, lo conocemos bien en Murcia, lo conocemos bien en Almería, lo conocemos bien en muchos otros sitios, pues, y están aquí cerca, pues que no era posible ir a esa velocidad y que este discurso transformador, pues es un discurso que no cala, que no puede calar, que suena a impostura. Esto, unido a la contrapropaganda de los rivales políticos, pues acaba haciendo añicos estas expectativas. Lo acabamos de volver a ver en Portugal y, bueno, los pueblos se equivocan, se equivocan, se equivocan, pero cuando las necesidades son las mismas y son reiteradas, pues poco a poco van calando. Quiero decir, por ejemplo, cuando se promulga por Zapatero la ley de matrimonio igualitario en 2007, que es una sorpresa porque es el segundo país del mundo que la proclama, resultó que el 80% de la población española estaba a favor. Y claro, eso significa que socialmente el país había ido mucho, muy por delante, incluso de los intereses políticos. Era un cambio que por más presión y por más poder que tuvieran los lobbies contrarios a la aprobación de esa ley igualitaria, no la pudieron tumbar. Y estoy refiriéndome a la Iglesia Católica, que tiene un enorme poder dentro de este país todavía. Y por supuesto toda la maquinaria propagandística del Partido Popular. Y no la pudieron tumbar. Por más manifestaciones que recordarás que estuvieron haciendo en Madrid todos los domingos, que sí, las familias, que sí, bueno, todo el entorno ultracatólico que ya conocemos, ¿no? Y no la pudieron tumbar. Entonces, bueno, pues esto tal vez debería hacer reflexionar lo que ha pasado en Portugal y este contrapunto que acabo de poner con la ley de matrimonio igualitario, que debería hacer reflexionar a los partidos del arco parlamentario que se mueven en el entorno de la izquierda más o menos clásica, debería hacerles reflexionar que igual es que el campo de trabajo tiene que estar en otro lado y que no se puede abandonar el campo de trabajo, de campo, nunca mejor dicho, y vaya la redundancia, si lo que pretenden es que luego a la hora de la verdad no se peguen los batacazos electorales en el momento que se produce un fenómeno provocado o no, en el caso de Portugal parece provocado, de concentración de voto, como en este caso ha sucedido con el tema del cocinado de las encuestas. Y bueno, pues era un poco lo que te quería contar de Portugal. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Lo de Portugal, le ponemos un poco de música para que la gente Pones un poco, le vas a poner un fado. un fado, pues puede ser que ponga un fado. Bueno, O si no pongo alguna, pero una de Portugal pondremos. ¿Eh? muy bien, pues estupendo. En Portugal hay muchísimas músicas buenas. Claro que sí. Buenísima, es un país maravilloso. Yo soy un gran enamorado de Portugal, he estado un montón de veces en todos los, del norte al sur, me lo he recorrido casi todo y bueno, es un país al que quiero especialmente, ¿no? Al que le tengo mucho cariño. Pues vamos allá, vamos a escuchar música. Vale. Bien,
seguimos con Carlos Montouto en Es lo que hay aquí en Radio Clara. Y vamos con el siguiente tema que teníamos pensado, a ver si soy capaz de leerlo, pero lo lograré, ¿eh? No, Sí, hombre. no os vayáis, no os vayáis. ¿Por qué se esconde la extrema derecha? A ver, ¿por qué se ¿Por esconde qué la se extrema derecha en esconde Madrid? de la prensa la Mm. extrema derecha europea? ¿Por qué? A ver, ¿cuál Bueno, es? es que más que la extrema derecha europea habría que decir ¿por qué se esconde Vox? Porque, por ejemplo, Marine Le Pen, bueno, habría que explicar que yo creo que todo el mundo debe saber, ¿no? Que este fin Que de este semana pasado han fin de estado, semana han han estado- estado de gran conclave, pero a puerta cerrada, ¿no? Reunidos los líderes de ¿cuántos países eran, Manolo? Pues un montón. No, no me recuerdo. Yo sé que estaba por aquí el presidente de Hungría, por ejemplo. Sí, estaba Estaba Orbán, Marine Le Pen estaba. estaba el polaco, ¿no? Estaba el presidente polaco, que era un poco Morawiecki, que era un poco el morbo de la reunión a la vista de que cada uno tiene una posición absolutamente distinta con Rusia, ¿no? Con el conflicto de Ucrania. Mm. Porque Morawiecki es furibundo opositor a Putin y a todo lo que venga de Rusia, es un nacionalista católico, pues eso, como digo, furibundo. Y Polonia, bueno, pues todos sabemos que Polonia ha sido siempre un país entre dos colosos como Alemania, dos colosos imperialistas además, como Alemania y Rusia, se han llevado bofetadas de los dos, y entonces pues los polacos no quieren saber nada de los rusos de ninguna de las maneras. Mientras que por el contrario Orbán, el húngaro, autoritario donde los haya, es que es amigo personal de Putin. Amigo personal de Putin. No es que sea simplemente alguien, un político, un estadista que por razones de Estado o por razones estratégicas pues mantiene buenas relaciones o cierta sintonía con otro presidente de otro país. No, no, es que son amigos personales. Entonces, bueno, pero aparte de ellos había más gente, ¿eh? Había más gente, me refiero, de países europeos. Bueno, habrá que ver si el líder portugués de Chega se une a la próxima. Mira, estaba, por ejemplo, tengo por allí, estaban los austriacos, en concreto la austríaca, Marlene Svassek. Estaba el belga, el Tom Van Grieken este. Estaba el otro representante de Bulgaria, otro de Estonia, otro de Lituania, Rob Rus de los Países Bajos, flamencos para ser exactos. Y estaba Pavelescu de Rumanía. Bueno, a ver, ¿es una representación nutrida? Pues hombre, faltaban los italianos, que nadie ha explicado por qué Matteo Salvini no estaba. Pero si hubiera estado los italianos y hubieran estado los alemanes, hubieran tenido la alineación completa prácticamente, ¿no? Mm. Porque estaba Marine Le Pen, como bien has dicho. Entonces, lo primero que llama la atención es que, bueno, pues estos conclaves ya se había celebrado uno el año pasado en Polonia, este era el segundo, el que se celebra en Madrid, y que la reunión fuera a puerta cerrada, que no hubiera acceso más que a las declaraciones conjuntas firmadas, que, bueno, pues sobre todo el anfitrión Santiago Abascal, pues fuera muy parco en su relación con los medios de comunicación a nivel oficial como anfitrión de este congreso o encuentro, pues es llamativo porque, sin embargo, Marine Le Pen no ha parado de contar a la prensa de su país pelos y señales de todo lo que se ha hablado, con lo cual dices, hombre, pues tampoco parece que el secreto que se pretendía sea un secreto tan, en fin, es más bien un secreto a voces. ¿A qué están jugando? Si luego uno se hace el duro y el hermético y los otros van y cuentan a los cuatro vientos lo que les interesa contar. En fin, es tan bochornoso como bochornosos son todos estos personajes, ¿no? Y claro, a lo más llamativo, desde luego, era, como he comentado antes, qué posición iban a fijar respecto del conflicto con Rusia, ¿no? Con Ucrania, ¿no? O sobre Ucrania.
Y bueno, pues aunque sabemos que aunque el manifiesto, el comunicado conjunto que han hecho llegar a la prensa tras la finalización de este encuentro ha sido un comunicado en el cual se posicionan contra Rusia, contra los intereses de Putin, incluso por parte de Orbán, y sabiendo también que Abascal habría jugado un papel de intermediario, mediador entre las posturas del polaco y del húngaro. Sin embargo, Abascal ha seguido sin mojarse. No sabemos qué dice Vox al respecto de la crisis en Ucrania. Pese al impulso Ahora que pues no se va a mojar en eso con las elecciones que tiene en Castilla-León. claro, Eh, pero bueno, realmente las elecciones de Castilla y León tienen una relevancia muy pequeña respecto a lo que sería el tablero internacional, donde se juega la correlación de fuerzas y de alianzas en el tema de Ucrania. O sea que hasta cierto punto no tendría tanto interés. Si Abascal no se quiere mojar o desaprovecha la oportunidad para mojarse en este tema, es porque tiene intereses enfrentados y no le interesa romper ninguno de los dos intereses con los que hace migas. Es decir, ni le interesa enemistarse con la posible financiación que reciba de Putin, ni, aunque fuera indirecta, ni tampoco le interesa enemistarse con con el entorno pro-occidental. Ahí se marcarían las presiones del propio Partido Popular, que le está insistiendo durante todo el fin de semana en que tenía que fijar una posición decidida en contra de Putin, si de hecho quiere pactar con ellos para una investidura, ¿no? Bueno, como uno de los tantos tiras y aflojas, ¿no? A ver, a mí me parece que con independencia del asunto ucraniano y de que Vox se pronuncie o no se pronuncie sobre el asunto del conflicto ucraniano, lo cual, como puedes comprender, Manolo, e imagino que para la mayoría de nuestros oyentes y oyentas es absolutamente irrelevante, nos da igual lo que diga Vox. En este punto, como en otros, sí es mucho más relevante el hecho de que la conformación de un bloque europeo en el Parlamento, que se quedaría coordinadamente pues a solo 15 votos o escaños del Grupo Europeo Parlamentario Socialista, es decir, de los partidos socialistas o socialdemócratas europeos, esto sí que lo convierte en un lobby con una cierta capacidad de presión en la legislación europea que es preocupante. Y esto no ocurría exactamente hasta ahora. De hecho, todo se dinamitó cuando Orbán acaba siendo casi obligado a tener que salir del Grupo Parlamentario Popular Europeo. Y a partir de ahí existen, bueno, dos grupos parlamentarios. Es que fíjate, vamos a ver, uno de los que forman parte de esos grupos parlamentarios con Vox es nada más y nada menos que el eurodiputado por Vox, Hermann Tertsch. Es que claro, cuando uno de pronto empieza a repasar la lista de nombres y de personas de las que estamos hablando, a uno se le abren las carnes. ¿Cómo Hermann Tertsch me representa de alguna forma, aunque solo sea por tener nacionalidad común en el Parlamento Europeo? ¿Te representa a ti, Manolo? ¿Representa a los oyentes y oyentas de este programa? Hombre, pues igual a lo mejor teníamos que empezar a fijarnos más quién está aparentando decidir en nuestro nombre y hacer una campaña de estas en mi nombre, ¿no? Como se hacía antiguamente, ¿no? Porque, claro, por un lado está el grupo de los conservadores y reformistas. Y por otro lado está el Grupo Parlamentario Europeo, Identidad y Justicia, en el que está, por ejemplo, Marine Le Pen principalmente. Estos dos grupos han acordado en este encuentro, dos grupos parlamentarios europeos, en el otro, en el grupo de los conservadores y reformistas, está Orbán,
En el grupo de Identidad y Justicia está Marine Le Pen y está Matteo Salvini. Estos dos grupos conjuntamente, si efectivamente empiezan a articular una respuesta legislativa común, es decir, que yo votaré coordinadamente, haré propuestas de ley coordinadamente, me opondré coordinadamente, me apoyaré mutuamente para entrar en comisiones de trabajo dentro del Parlamento Europeo. Repito, se quedan como se constituyen como tercera fuerza política europea por delante de los liberales, del grupo liberal, mucho más atrás los grupos de izquierda a izquierda, y en el arco parlamentario europeo se quedan solo a 15, repito, del grupo socialista europeo. Esto es muy grave porque realmente, en función de lo que pacten y qué determinados apoyos puedan pactar con esa capacidad de presionar que pueden pasar a tener a partir de ahora, tras esta coordinación de la derecha europea o de la extrema derecha europea, en función de lo que pacten con el Grupo Parlamentario Popular Europeo, pueden tener acceso a comisiones, pueden tener acceso a comisariados en la Comisión Europea, pueden tener una capacidad de influencia mucho mayor que la que tienen en sus propios países. Es decir, cuando esta gente está reivindicando la vuelta al nacionalismo patrio y estos que se llaman los patriotas europeos a sí mismos están reivindicando precisamente una limitación de las facultades de la Comisión Europea y del Consejo de Ministros Europeo, el Consejo de Europa y de todos los organismos europeos, que se está solicitando la limitación, cosa que ya hizo Boris Johnson con el Brexit, era una de sus excusas, exigía la limitación de facultades de la jurisdicción europea a través de sus tribunales. Y sabemos lo que esto ha generado, los enfrentamientos institucionales que ha generado en Polonia, que ha generado en España con el Tribunal Supremo. Cuando sabemos todo esto, encontrarnos ante la perspectiva de que pueda haber gente en posiciones de poder dentro de la Unión Europea que formen parte de estos intereses, ciertamente es relevante, más allá de las siglas políticas y más allá de comprobar que, por ejemplo, Vox no tiene ni tiene responsabilidad de gobierno, ni tiene un solo cargo autonómico como tal, o no tiene responsabilidades autonómicas, mejor dicho, como tal, no ejerce, no está en gobiernos autonómicos, ni siquiera tiene una alcaldía de una ciudad importante en nuestro país, ¿no? Y esto mismo es predicable prácticamente para todo el resto de representantes de la ultraderecha europea. Entonces, poder alcanzar el poder por una vía distinta cuando no tienes una verdadera representación popular que te aupe a posiciones de poder dentro de tus propios países, es una demostración de cómo el sistema político de representación europeo tiene unas lagunas, unos agujeros gigantescos que nadie se preocupa por tapar, que permiten maniobras de acceso al poder como esta, en función de determinada financiación y en función de determinados lobbies, tanto mediáticos como de poder real, que son los que dan lugar a que tengamos que estar hablando de algo tan desagradable como este encuentro que se ha producido este pasado fin de semana en Madrid. Pues ahí lo vamos a dejar, no le vamos a dar más bola tampoco. Ha sucedido, han estado. Para nuestra vergüenza, ha sucedido para nuestra vergüenza en nuestro territorio. Bueno, pues mejor que no tengan mucho acceso tampoco a los medios de comunicación y con su pan se lo coman. Lo dejamos aquí, Carlos. Vale, pues ahí quedamos. Pues sale. Hasta la semana que viene. Si no ha pasado nada. Salud a todas, salud a todos. Adiós. Hasta luego. Salud. Bien, Carlos, ya. Nos vamos también de aquí del vídeo porque es tarde, sí. es tarde. Y yo tengo cosas que hacer. Y tú también. Y yo también. Más que yo. Vale, pues. Hasta la semana que viene. Vale, chao. Chao.